Gloria a tu nombre, Jesús. Bueno, mis hermanos, les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio de San Lucas 19, verso 35 en adelante. Te alabamos y te bendecimos, Señor. San Lucas 19, 35. San Lucas 19, 35. Te bendecimos, Padre. Y es una hermosa palabra que tenemos que tratar de ponerlas por obra, ¿no? Y cada vez que nosotros la leamos, orémosle a Dios diciendo: Señor, esta palabra, ¿en qué me toca? Señor, ¿en qué puedo cambiar a través de esta palabra? ¿En qué me veo incluido en esta palabra? Y el Señor te va a contestar a través de su Espíritu Santo. Te va a aprobar, por ahí te va a decir que hay cosas que hay que cambiar, pero es bueno cuando Dios nos pide que cambiemos cosas, porque lo que nos pide cambiar es lo que nos hace mal. Si estamos aprobados, gloria a Dios. Y si Dios nos pide cambios, gloria a Dios, porque es mucho mejor. Porque ¿sabés una cosa? La Biblia nos enseña en Hebreos que el padre que ama a sus hijos lo reprende, lo castiga. Y Dios no nos castiga, simplemente nos dice: esto no me gusta, lo tenés que cambiar. Y si sentimos que Dios nos pide cambios, es porque estamos bien parados frente a los ojos de Dios y el Señor quiere que nosotros mejoremos. Es tan hermoso esto, tan hermoso. Y lo voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así la palabra del Señor. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Hasta acá la palabra del Señor. Estamos hablando, las personas que leen la Biblia, que saben que estamos hablando de la entrada triunfal del Maestro en Jerusalén, 5 días antes que lo mataran. Y es una imagen muy tremenda, ¿no? Porque está Jesús entrando en un pollino, en un asnito chiquito, ¿no? Recién nacido, en un pollino. Y estaba entrando y la multitud le decía: Hosana al Rey de las alturas, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor. En otros evangelios dice que gritaban: ahí viene el Rey de Israel. O sea, había un conocimiento y un entendimiento de las personas quién era Jesús, porque habían visto lo que Jesús había hecho, habían oído lo que Jesús había hecho, había tremendas señales que ellos conocían de Jesús. Ya sabemos de la multiplicación de los panes, de los peces, la curación de todos los enfermos, la liberación de los endemoniados, la sanidad de los leprosos, la resurrección de Lázaro, la resurrección de la hija de Naín, todos los grandes milagros, Jesús caminando sobre el mar, lo sabían y venían
y decían y entendían: Hosana al que viene en nombre del Señor. Y tendían mantos en el piso, tiraban palmas en el piso para que pasara el maestro. Lo recibieron con gozo. Pero ¿sabéis una cosa? Esto era cumplimiento de una profecía que se había hecho hace 500 años antes en el libro del profeta Zacarías, que está en Zacarías 9. Hace 500 años antes, Zacarías dijo que no se angustiara a Jerusalén, porque su rey iba a entrar manso y humilde, cabalgando en un pollino, 500 años antes. Y en este momento se estaba cumpliendo esa palabra dicha por Dios a través del profeta Zacarías. Pero lo que a mí más me conmueve, son muchas cosas las que me conmueven, pero la gran cantidad de estas personas que habían visto los milagros de Jesús, que habían visto todas las maravillas, que lo estaban reconociendo como el Rey, como el Señor, que le pedían la salvación, porque ese Hosana antes significaba sálvame o sálvanos, lo negaron. Cuando Pilato lo presentó, ya totalmente torturado, y les dio a elegir entre Jesús y Barrabás, la gran mayoría gritó por Barrabás, que también estaba profetizado, porque iba a ser contado con los inicuos. Pero qué tremendo, ¿no? Qué cambio tan grande que tuvo esta gente en el medio, porque estaban gritando, dando voces de júbilo, lo estaban recibiendo, estaban dándole gloria a Dios por él, y 5 días después estaban gritando que lo crucificaron al Maestro. Se habían olvidado. Qué tremenda que es la mente humana, ¿no? Cómo nosotros nos olvidamos de todos los beneficios que Dios nos da, de todos los beneficios que Dios hace a nuestro favor. Pero eso es porque nos dejamos llenar la cabeza por Satanás, porque la palabra es clara y bien clara, que dice que agua y pan no nos faltaría. Y eso no significa que únicamente vamos a comer pan y agua, significa que vamos a tener lo justo y lo necesario para sobrevivir. Porque ¿sabés una cosa? Nosotros los seres humanos somos tan cabezones como decía el rey David, que por ahí, si nos falta el pan, maldecimos a Dios, nos enojamos con Dios y despotricamos y decimos un montón de cosas porque nos falta el pan. Y si tenemos mucho, nos olvidamos de Dios. Porque claro, tenemos la panza llena, tenemos un montón de billetes en el bolsillo, tenemos un coche, tenemos una gran casa y claro, nos olvidamos de Dios. Y eso ya lo dijo el rey David casi 1000 años antes de que venía Jesús. No me des en demasía, no me haga faltar, no sea que por un mendrugo de pan, un pedacito de pan, maldiga tu nombre, y no me haga sobreabundar para que no me olvide de ti, decía. Entonces, qué tremendo, qué cabezón que es el ser humano, somos muy cabezones. Pero acá hay una primera promesa muy grande de Dios: pan y agua no nos va a faltar, vamos a estar con todo lo que nosotros necesitemos, el Señor nos va a proveer, ya sea un trabajo, ya sea la salud, ya sea una sanidad, ya sea algo, la paz que nosotros necesitamos para sobrevivir en nuestra vida. Él nos va a dar. Es algo tremendo, es algo que solamente las personas que lo viven lo pueden llegar a entender, y es muy difícil de explicar. En la iglesia primitiva, cuando a los primeros cristianos se los comían los leones, que los tiraban en el Coliseo para que los coman los leones, los hermanos cantaban. Cuando soltaban a los leones, los hermanos cantaban y adoraban a Dios. ¿Y cómo se puede entender? Solo una persona que está llena del Espíritu Santo lo puede hacer a eso. Cuando sabe que la muerte se le viene encima, cantar y alabar al Señor. Y está bien, hoy nosotros no nos vamos a morir. Tenemos luchas, tenemos pruebas, tenemos necesidades, nos pasan miles de cosas, generalmente malas. Pero si en nosotros está
ese querer glorificar a Dios y apoyarnos en la misericordia de Dios, como decía la hermana, vamos a tener respuesta. Porque la palabra de Jesús es clara. Dice, al que llama se le abre y al que pide se le da. ¿Te das cuenta? Y la palabra dice, buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y lo demás te será dado por añadidura. No tenemos que pedir grandes dineros, no tenemos que pedir grandes cosas, sino que lo primero que tenemos que pedir, Señor, yo quiero estar en paz con vos, quiero hacer tu voluntad, porque vos sabés una cosa, si nosotros no estamos en paz con Dios, podemos tener todo el dinero del mundo, podemos tener todas las posesiones del mundo, pero nuestra alma va a estar vacía. ¿Cuánta gente hay con mucho dinero que se suicida? Gente que dice no puedo más, no quiero más y termina con su propia vida porque no hay paz en su vida, no hay paz en su corazón. Y eso es lo primero que nosotros tenemos que pedir. Señor, dame la paz para afrontar lo que me toca vivir. Y el Señor te la va a dar. El Señor te va a dar esa paz y te va a dar esa fortaleza que vos estás necesitando. Pero vos fijate, nosotros tenemos que levantar en alto a Jesús. Así como Jesús se montó sobre ese pollino que estaba bien alto, que lo veían todo el mundo, así nosotros tenemos que levantar a Jesús. Que Él es nuestro Rey, que Él es nuestro Señor, aunque nos falte, aunque estemos enfermos, aunque nuestras piernas no sirvan, aunque nuestros huesos no sirvan, aunque tengamos una enfermedad aún de muerte, Él es Dios y Él es nuestro Padre y Él es nuestro Señor y Él es nuestro Salvador. Él es nuestro amigo. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, levantarlo en alto a pesar de los problemas, a pesar de las necesidades, a pesar de todo lo malo que nos pasa, porque Él es Dios sobre tus problemas. Y si es su santa voluntad, Él te va a dar la fuerza y te va a dar la victoria sobre esos problemas. La otra vuelta ustedes estaban dando gracias de que estaban con la soga al cuello y de una u otra manera Dios la socorrió. Y así es Él, así cuando clamamos de todo corazón, cuando lo ponemos en alto y reconocemos que fuera de Dios no hay más, Él obra. Él obra. Cuando lo reconocemos por sobre todas las cosas y Él sabe cómo ayudar a sus hijos. Y vos fijate que bueno, estaban todos diciendo, ahí viene el Señor, ahí viene el Salvador, ahí viene el Cordero de Dios, el Hijo de Dios, y agarra a la gente, le dice, los fariseos le dicen que se callen. Y dice la palabra que Jesús le contestó, si estos se callan, aún las piedras hablarían. Siempre Dios tiene una salida para todo, para tu situación, para mi situación. Pero la cuestión es que nosotros tenemos que buscarlo a Dios y ponerlo por primero en todas las cosas. Y dice que Jesús se conmovió entrando en Jerusalén y lloró, porque Él sabía todo lo que iba a pasar, porque Él es Dios y sabe el futuro de las cosas. El ser humano tiene libre albedrío y el ser humano puede elegir si sigue a Dios, si no lo sigue, si decide acoplarse a su palabra o no acoplarse. Pero acá hay una cosa tremenda. Dice que Jesús lloró porque sabía que lo iban a rechazar, sabía que Él iba a morir, sabía todo lo que iba a sufrir y sabía el futuro que estas personas iban a recibir. Por eso dice que no quedaría piedra sobre piedra. Y eso pasó casi 40 años después. En el año 70, los romanos invadieron Jerusalén y prácticamente la destruyeron. Mataron a casi todo el mundo. Jerusalén está sobre un monte y hay unas bajadas muy empinadas. Y los historiadores de la época dicen que por las calles de Jerusalén se había convertido en ríos de sangre por la cantidad de personas que habían muerto. Se estiman que murieron casi 6 millones de personas.
cuando los romanos destruyeron Jerusalén. Destruyeron el templo, no perdonaron. Y esto fue fruto del libre albedrío cuando eligieron no seguir al Señor. Cuando un pastor te dice, mirá, te estás equivocando, mirá, te van a pasar cosas malas porque esto no es así, te estás apartando de Dios, no es que te maldicen, porque muchas veces es muy fácil decir, me maldicen porque me desean males, porque esto, porque aquello, porque le falta amor. Pero uno sabe las consecuencias que significa apartarse del Señor. ¿Y sabes por qué? Porque cuando nosotros nos apartamos de Dios, quedamos en las manos de Satanás. Y Satanás te odia, Satanás me odia. Y va a hacer cualquier cosa para hacernos sufrir, para hacernos pagar la osadía de haberlo abandonado cuando elegimos a Jesús. Por eso la palabra dice, el apóstol Pedro dice, mejor hubiera sido no haberlo conocido a Cristo que una vez haberlo conocido, haberlo abandonado. Eso lo dice Pedro, porque es tremendo el mal que acontece. Y cuando nosotros conocemos a Cristo, le rendimos nuestra vida, nos escapamos del diablo. Y por eso el diablo nos odia, por eso tenemos luchas, tenemos pruebas, pasa todo lo que nos pasa, porque es Él el que está tratando de que nosotros abandonemos la fe en Dios. Y muchas veces el ser humano tiene la mirada tan cortita que ve el árbol, pero no ve el bosque que está atrás. Y el árbol es la prueba, la necesidad, la carencia, el dolor, lo que nos pasa ahora. Pero el bosque que está atrás es el poder y la autoridad de Dios, es el poder que tiene Dios para rescatar nuestra vida del hoyo, para darnos la victoria, para darnos el poder y la autoridad para vencer, para hacer que el poder de las tinieblas se caiga frente a nuestros pies y para que dé cumplimiento a esa palabra que está en el Antiguo Testamento, que dice que por un camino vendría tu enemigo contra nosotros, pero la palabra dice que por 7 se huirían de nosotros. Pero para que huyan de nosotros, tenemos que estar llenos del poder de Dios, tenemos que estar en paz con Dios, tenemos que en nuestro corazón anhelar estar siempre en la presencia del Señor y el estar aprobado delante de Dios. Yo siempre le digo al Señor en mis oraciones, no le digo que me arrodillo o que estoy así, pero en el momento que yo estoy viajando en donde sea, le digo, Señor, que sea un hijo aprobado delante de tu presencia. Porque si yo sé que estoy aprobado delante de Dios, sé que voy a tener problemas, sé que voy a tener luchas, porque las voy a tener hasta el día que me muera, me van a pasar cosas, pero sé que Él es mi refugio, que Él es mi Señor, que Él es mi Salvador, que Él es mi muro y mi antemuro, y que Él me dijo que nada me iba a faltar, que yo iba a tener lo justo y lo necesario para vivir y vivir bien. ¿Te das cuenta? Entonces, a veces yo le digo a mi libre albedrío, cuando mi libre albedrío quiere que me vaya por la tangente, yo le digo no, esto no, porque esto no es agrado a Dios. Con esto no agrado a Dios. Con esto no hago la voluntad de Dios. Y es muy fácil apartarse de la voluntad de Dios. Si le damos rienda suelta a nuestra carne, y nos podemos encontrar haciendo cualquier barrabasada. Y no estoy hablando de grandes pecados, todo ese tipo de cosas. Si vos estás apretado, por ahí una cajera te da mal el vuelto y vos te quedás con el vuelto que está mal dado. Y eso ya es un pecado, es una barrabasada, porque Dios te dice, no robarás. Y si vos sabés que te da mal el vuelto y te callás, estás robando. Y me pasó muchísimas veces, muchísimas veces que estaba muy apretado y por ahí me dan mal el vuelto y yo agarro el vuelto, lo hago la cuenta en la cabeza y me paro y me vuelvo. Y me vuelvo y le digo, no,
te equivocaste. Y le doy todo el dinero que me puso arriba del mostrador y lo cuentan y me dicen muchas gracias, muchas gracias. ¿Y sabés qué le digo yo? Mirá, a mí la palabra de Dios me enseña que lo tuyo es tuyo y lo mío es mío y que no debemos robar. Y muchos se quedan así diciendo, qué bárbaro. Sí, le digo, soy cristiano. Y así vamos predicando también la palabra y vamos predicando a un Dios todopoderoso. Cada momento, cada situación que pasa en nuestra vida es una posibilidad de predicar, es una palabra de dar un testimonio, es una posibilidad de decir que realmente se puede, que con Cristo se puede, que es difícil, a veces se hace difícil, pero que con Él se puede y que con Él tenemos todas las salidas. Y vos fijate, muchas veces es mucho más fácil decir que el otro tiene la culpa a decir yo me equivoqué. Muchas veces. Por eso vemos montones de cosas que pasan, no solamente en las iglesias, sino en la calle, con los vecinos. Cuántas guerras entre familias, cuánta guerra entre vecinos pasan porque es muy difícil reconocer los errores que cometemos. Y es mucho más fácil echarle la culpa al otro. Pero Dios ve, Dios juzga y Dios sabe todas las cosas. Y por sobre todas las cosas, algún día vamos a estar delante de su presencia y Él nos va a preguntar, ¿y qué hiciste con esto? Y yo obré así, pero eso no está escrito en mi palabra. Si vos querías cambiar tu situación, vos tenías que cambiar, tenías que arrepentirte. Porque el arrepentir no es llorar. No es llorar porque las cosas te van mal, o porque metiste la pata, o porque engañaste a tu esposa, a tu esposo, o porque hiciste cualquier cosa. El verdadero arrepentimiento es cambiar de actitud. Cambiar de actitud. Y muchas veces uno dice, ¿y este por qué no cambia? Con todas las cosas que le han pasado, mirá todas las cosas que le pasan. Justamente porque no hay arrepentimiento y no hay cambio de actitud. Y muchas veces uno piensa que por ahí arrepentirse es costoso. Y no, es reconocer ante Dios, Señor, yo me equivoqué, ayúdame a no volverlo a cometer y tenerlo siempre en oración. Señor, que no lo vuelva a cometer. Y vas a ver cómo Dios realmente te va a dar la fuerza para no volverlo a cometer y tu arrepentimiento va a ser arrepentimiento verdadero. Y ese cambio de actitud te va a llevar a terminar ganando realmente tu salvación. Y cuando Dios te diga que hiciste, hice esto, pasá, buen siervo, te va a decir. Porque ese es lo que nosotros tenemos que tener siempre en cuenta. Por ahí, no el plato de comida de la noche, sino que cuando estemos delante de la presencia del Señor, estemos aprobados. No seamos como estas personas que alabaron a Jesús y 5 días después gritaban crucifíquenlo. Seamos verdaderos hijos de Dios, adorémoslo y glorifiquémoslo en todo momento, en todo lugar y tengámoslo por primero. Y Él nos va a socorrer, Él nos va a ayudar y nos va a dar todo lo que nosotros necesitamos. Dios les bendiga, mis hermanos.